Cabo, Cabio si Changó, el hueco a Sosain, Lube para Lube, Obao Soquisieco, Ayala Yiqui, Cabo, Cabio si Changó. Oba Lube, Oba Lube, Oba Oba Lube, Oba Lube, Oba 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 Yala Yala. Obalube, Obalube, Oba Obalube, Obalube, Oba 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 Yana Yana. Obalube, Obalube, Oba Obalube, Obalube, Oba 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 Yana Yana. Tango y loro. Oba Esere, Tango y loro. Nosotros somos, por parte de madre, una familia grande. Lo que pasa es que esa familia grande se fue fraccionando y yo me quedé con la familia chiquitica, que era mi mamá, mi tía, mi abuela, mi abuelo y yo. Familia mía es mi esposa y mi hija, que está ahí. Fari para mí ha sido la cosa más maravillosa del mundo, porque ha sido la persona que se ha integrado en mi familia, que ha sido el padre de mi hijo, que ha sido el tío de mi sobrino, que fue el hermano de mi hermano y el hijo de mi mamá. Así. Y mi esposo, donde hemos compartido todo, lo bueno, lo malo, lo regular. Mi abuela cantaba en La Trova, ahí en el cerro. Había un lugar, un local donde se reunían toda la gente mayores y se ponían a cantar, que lo creó María Teresa Vera. Y entonces ahí se ponían a cantar y que se ve, mi abuela cantaba muy bien. Pero ya después eso desapareció y ya se perdió todo ese tipo, toda esa cosa artística se perdió. Bueno, mira, yo cuando el triunfo de la revolución, yo fui a alfabetizar. O sea, alfabeticé allá por Baracoa. A la casualidad de que antes de la alfabetización ya yo conocía a Johannes y a Juanito. Pero bueno, fuimos a alfabetizar, qué sé yo, regresamos. Y andábamos juntos para arriba y para abajo. Ahí conocimos a dos muchachas, una desaparecida allá y otra que sigue en el folclórico. La desaparecida Alicia Santos y la que sigue en el folclórico es Julia Fernández. Alfredo Farril y yo estuvimos en la secundaria básica Félix Varela, allá en Porvenir. En los momentos libres siempre nos sentábamos a conversar de lo que yo estaba haciendo, que precisamente era estar en un grupo de aficionados donde Mercedes Menéndez era la instructora. Cuando Mercedes Menéndez partió de Cuba, Rodolfo Reyes Cortés, el coreógrafo del Conjunto Folclórico Nacional de Cuba, se hace cargo de nosotros, que vinimos a formar parte del nuevo teatro de danza, que era como se llamaba la escuelita que en esos momentos funcionaba en el conjunto creada por Rodolfo Reyes Cortés. Julita, que ya estaba en un grupo de aficionados, junto con Alicia, nos dicen, oye, ven acá, ustedes son tan bailadores y eso, ¿por qué no se meten junto con nosotros en el grupo que tenemos de aficionados y eso? Y bueno, vamos allá, y como estábamos cerquita. Eran muchachos muy bien parecidos, con una postura muy bonita, con una educación notoria, porque eran alumnos de secundaria básica en aquel momento, y Johannes venía de Checoslovaquia y Juanito era estudiante de la universidad, así que era gente que yo sabía que Rodolfo no iba a decir que no. Efectivamente hablamos con Rodolfo y Rodolfo acepta a los tres jóvenes que llevamos, Alicia de los Santos y yo, al Folclórico Nacional de Cuba, pero a su institución escolar, que era el Nuevo Teatro de Danza. Empezamos a trabajar en el grupo de aficionados hasta que casualmente y por suerte para nosotros
se hizo una convocatoria, estando nosotros ahí, porque el conjunto le hacía falta personal. Nosotros caímos en esa convocatoria, eran 300 y pico de personas, y a la casualidad que entramos al folclórico 18 personas. De esos 18 se fueron quedando en el camino. Esto fue un estruendo en el Folclórico Nacional, un choque, ¿sí?, de generaciones con los portadores que estaban y fundadores que estaban en el Folclórico Nacional. Pero eran tan buenas personas que eso se rompió rápidamente. Quienes verdaderamente nos enseñaron a nosotros, incluso en la convocatoria, ellos como demostradores, a la vez que se iba a hacer la música popular, ellos eran los que nos guiaron a nosotros para que nosotros pudiéramos pasar la prueba. Esto lo digo porque verdaderamente ni Ofarri, ni Julia, ni yo, ni mi hermano, ni nosotros no sabíamos la cantidad de bailes que nos pusieron a hacer, no lo sabíamos, y quienes nos guiaron a nosotros fueron ellos. El conjunto dio como una especie de última función, porque había gente que se iba, otra gente que iban a sacar. Y nosotros en el salón de Quinta y 10 nos sentamos hacia la orilla del saloncillo ahí, los que entramos a ver la función del conjunto. Yo te digo a ti, cuando esa Isola Pedroso empezó a bailar el lenguaje, o sea, cuando el conjunto empezó a bailar y se oían los coros, tú estabas sentado en el piso y tal parece que aquí había una plancha que te iba hundiendo así, mira. Y cuando la gente salió a bailar, parecían gigantes. Los camaradas del conjunto bailaba con una fuerza. Y quizás se estaban riendo, pero había una fuerza dentro de la danza que era increíble. Bueno, entonces ya nos mantuvimos en el folclórico y empezamos originalmente a trabajar el 6 de febrero en el folclórico del 66. Porque bueno, Juan García, ya estábamos ensayando, pero bueno, Juan García dijo, no, uno es parte de la compañía o de un centro de trabajo cuando cobra su primer salario. ¿Acaso le cobramos nuestro primer salario? Que en aquel momento, 132.15, éramos millonarios. Cuando de África llegué, en un barco carabela, me tiraron los españoles como si yo fuera fiera. Me tiraron en el monte con mi ganga y una vela. ¡Ay, Dios! ¡Qué mundo más perverso! ¡Ay, Dios! ¡Qué mundo más perverso! Fuimos encaminando. Yo conocí a Jesús Pérez. Me enseñó mucho. Johannes se interesó por el baile. Johannes fue solista primero que yo. Yo después fui solista del mismo Richa que él hacía. Entra Santiago Alfonso como director artístico. Hablar de Alfredo Farrell es hablar de un gran ser humano, de un excelentísimo artista y de una persona a quien yo le agradezco hoy, 60 años después, el que me siguió cuando yo llegué al conjunto folclórico y se puso en mis manos sin reparo alguno. Él y otros más, como Johannes, como Daniel García, Muchacha, Jesús Pérez, Trinidad Torregrosa, que me apoyaron totalmente, mientras otros decían que yo estaba destruyendo el folclore en Cuba, ellos me abrieron los brazos. Y ahí empezamos nosotros a coger, porque además teníamos condiciones naturales, y Santiago se interesó por nosotros. Y salíamos del folclórico para la danza nacional, para el 10º piso, a dar clases allá con
todos los salvajes aquí, Alberto Alonso, su esposa de esta Sonia Calero. Y eso nos sirvió indiscutiblemente como preparación. Y nos sirvió y asimilamos de una manera que fíjate que los dos que nos desarrollamos en ese tipo de técnica fuimos los dos que fuimos solistas de folclore, que fuimos Giovanni y yo. Ayer leo, ogodoima, ogodogai. Ayer leo, la dedicación que hace Santiago con nosotros es a partir de él mismo como solista de Changó en la suite Yoruba, Historia de un ballet. Cuando aquello, mucha gente quiso bailar Changó de folclórico. El Chiquitico, no sé quién más, el otro. Pero Johan y yo. Y nos prepara a nosotros de forma diferente, cosas que también constituía una rivalidad. A él lo pone como un Changó más asentado y a mí como un Changó ágil, rápido. Era la competencia, era así. Bueno, fíjate que nosotros nos sentábamos en las patas, yo bailaba y yo sentaba así en la pata. Y yo pasaba por el lado y le decía, mírame, yo voy a acabar contigo. Y cuando al otro día le tocaba a él, yo me sentaba en la pata y él llegaba y me decía, oye, ¿cuándo es? Y de verdad que era un dolor, porque la gente me dice, no, ¿por qué tú no? Cuando van a bailar era una salación. Que tenía una velocidad tremenda. Y entonces, indiscutiblemente había que pelear, no se podía. Los demás aspectos de Changó tenían que pensarlo. Y chumi cuál es a la molle. Changó papá es mío bajo. Y chumi cuál es a la molle. Y chequi lo guita. Ogoro ye. Ogoro billobi. Papá es yo me. Para mi opinión, los dos mejores Changó que tuvo el conjunto folclórico nacional fueron ellos dos, con dos maneras de hacer totalmente diferentes. O'Farrill hacía algo con la mano, que yo una vez le pregunté por qué la meta hacía así como si agarrara los rayos con la mano y se los pasaba. O'Farrill no, Giovanni no. Giovanni no hacía de otra manera. Se dice que Alfredo O'Farrill era el artista que podían definir los maestros como un bailarín folclórico. Esa persona que aterriza, que cuando danza lo hace de una manera espontánea, orgánica, más allá de cualquier técnica, de cualquier estilización, sino que transmite un sentir que puede conectar con esos tambores batá, con ese canto, y poder llevar a un pueblo, transmitirle un legado. Creo que O'Farrill lo logró. Yo tuve la suerte, cuando yo entré al folclórico, de hacer una amistad muy sólida con Jesús Pérez, que era una de las gente que más sabía en el folclórico. Pregúntale a Lázaro o a Felipe qué rezo te va a hacer. Entonces yo le preguntaba, entonces él me iba traduciendo, más o menos a grosso modo, lo que quería decir el rezo. Y yo bailaba y hacía la gestualidad de lo que me estaban diciendo. Por eso era que mucha gente dice, tú ves que tú bailas diferente todos los días. Digo, no, yo bailo lo que me están diciendo. Y eso fue una cosa que Jesús me enseñó, como me enseñó también la cosa de los tambores batá. Baitola.
siempre, junto con mi esposo, fuimos fan de O'Farrill. O'Farrill fue un bailarín muy folclórico y muy estudioso. Él estudiaba el tambor, siempre estaba preocupado, aparte que él también tocaba, ¿no? Pero siempre estaba preocupado porque él incorporó todos los movimientos de la danza, lo incorporó al ritmo que le daba el tambor batá. Y eso era una cosa de admirar. Ha sido impresionante cómo ese porte, esa elegancia, ese deseo de yo soy Alfredo O'Farrill, porque además Alfredo O'Farrill es un nombre en Cuba y en el mundo. Increíble cantidad de alumnos, de admiradores, de estudiantes que Alfredo O'Farrill ha enseñado, ha compartido, ha desplegado toda su sapiencia de la danza folclórica cubana en miles de intérpretes y maestros de Cuba y el mundo. Alfredo siempre fue un bailarín estelar. Alfredo llegó a bailar, cantar y tocar dentro del conjunto. Podía hacer cualquiera de las tres cosas. Era muy bueno bailando. Changó, todo el mundo sabe que fue su personaje, tengo que decir central, por la cantidad de veces que lo bailó, pero bailaba muy bien Ogun también. Una noche en el medio yo tenía que bailar Yorubiesa. Bueno, salimos a bailar, pero que estaba lloviendo mucho afuera y en el centro había una gotera que caía tan, y esa gotera empezó a abrirse. Cuando tiene que salir el cuerpo de baile de Ogun, yo tengo que salir en el centro y quedarme en el centro. Y cuando estoy haciendo el paso de Ogun, resbalo y caigo de rodillas. Y para que no se viera el hecho de levantarme con eso, yo empiezo a sube rodilla, baja rodilla, sube, pero haciendo así. Y cortándome hasta que llego a lo seco, además alejándome de lo mojado. Y llego a lo seco, cuando me paro, el público estaba parado. ¡Ah! Entonces eso fue un paso que yo inventé porque me caí. Alfredo era un bailarín completo, como solimos decir aquí, porque además de hacer todo eso podía tocar en cualquiera de las manifestaciones que desarrollábamos aquí. Lo mismo tocaba batá, que tocaba congo, que tocaba abacuá, que tocaba rumba, podía ser guaguancó, columbia, yambú, cualquier cosa. Alfredo fue muy versátil, fue muy dúctil. Esas son las palabras exactas que hay que utilizar para cuando se hable de él. Mi pollo se me ha perdido y yo lo ando buscando. Y yo se me ha metido y yo lo ando buscando. El pollo mamajadero, caramba, yo lo voy a castigar. Bueno, yo estuve en el folclórico desde el año 66 hasta el 94. Fue una etapa donde ya, un ejemplo, no voy a decir mi generación, la persona que yo tenía como competencia, que era Johannes, decidió hacer su compañía. Y yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer aquí? Como a mí no me gustaba, o sea, no tenía vocación para dirigir una compañía, dije, Elisa, voy a Elisa a dar clase. De ahí sale ese O'Farrill que todos conocen, el gran bailarín, el gran percusionista, el gran bailador y posteriormente el gran intelectual de la danza. Ya cuando Alfredo O'Farrill
entra en el claustro de profesores del Instituto Superior de Arte, va a hacerlo con una categoría de docente de profesor instructor y luego alcanza de profesor asistente. En este espacio contribuyó en el perfeccionamiento de los planes y programas de estudio de la facultad, específicamente en el plan de estudio C perfeccionado, posteriormente en el plan de estudio D y por último en el plan E. Primero hizo toda esta colaboración como profesor y ya a partir del 2009 como jefe del Departamento de Danza Folclórica. También fue coautor de los programas de estudio, especialmente de folclore danzario cubano y percusión y canto folclórico, que junto con historia de folclore danzario cubano constituyen 3 disciplinas pilares que son la columna vertebral de la carrera de arte danzario. O'Farrill le ha cobrado mucho tiempo, Elisa. Y yo he sido la mujer más feliz, ¿por qué? Porque yo no lo he limitado. No he sido egoísta. Lo más que he querido es que florezca. Lo más que he querido es que él siempre se sienta bien y que esté bien. ¿Y dónde siempre ha estado bien él? Con sus alumnos. Porque sus alumnos precisamente vienen a ser sus hijos. Yo conocí a O'Farrill, lo conocía de la escena y todo aquel legado que había alrededor de esos grandes bailarines de la danza folclórica cubana, pero lo conocí en un salón dando clases en la Escuela Nacional de Arte, compartimos también en la Escuela Tropicana y por supuesto ese periodo en la Universidad de las Artes, tanto mi periodo como estudiante en la universidad como el periodo que compartimos como colega. Quiere decir que hay un saber hacer en sus modos de ser maestro, de enseñar, de compartir ese saber acumulado en su cuerpo, en su memoria, en sus vivencias, que creo que es lo más rico, haberse formado con esas grandes voces de la danza folclórica, popular, tradicional cubana y también de los viajes. O'Farrill es un hombre de mundos y esos encuentros que él ha tenido con la cultura europea, en este momento como ha llegado como una expansión, a un boom de las escuelas de danza folclórica, sobre todo en Europa, en Italia. En la academia permitió a quienes estudiábamos allí abrir nuestras propias perspectivas sobre el hecho folclórico. Es difícil, muy difícil, estudiar la danza folclórica si no conoces sus fundamentos teóricos. Y eso O'Farrill los ha compartido a lo largo de los años. Por eso se han dedicado varias tesis, porque realmente atesorar desde la academia, desde la letra escrita, todo lo que él sabe es muy difícil, porque sabe mucho. Entonces se han hecho tesis de diferentes aristas para de alguna manera registrar esos saberes. Cada vez que lo hemos convocado desde la sección de crítica e investigación de la UNIA, ahí ha estado O'Farrill. Y su mirada nos ha permitido evaluar de mejor manera la danza folclórica que se hace a lo largo y ancho de Cuba, porque es un hombre muy conversador, capaz de compartir todo lo que sabe sin ningún prejuicio. Otro aspecto del maestro es su sentido profundo de investigación y superación continua. Al lado mío se hizo máster y lo ayudé porque había que darle horas de espacio, había que acompañarlo, tenía que estudiar muchas veces con él y yo muchas veces le hacía preguntas, me leía las cosas y después le hacía la pregunta a ver si la recordaba, a ver si había precisado bien todo. Y entonces en eso tuvimos un buen tiempo como lo de máster y lo logramos y me siento muy feliz porque se hizo máster. Dentro de los aportes del maestro Alfredo O'Farrill a la enseñanza de la danza folclórica cubana está el rescatar desde la oralidad el vínculo indispensable que debe existir entre la danza, el toque de los tambores y el canto folclórico. Él ha sido un defensor de este principio
que ha partido desde su vivencia en la práctica artística. En Elisa llevo 30 años y de los 30 años llevo 13 como jefe de departamento de folclore. Con mi hermano pasado, además, tuve 5 años en Italia dando clases. Con mi hermano, todos los alumnos extranjeros que llegan a Elisa me lo cargan a mí. Bueno, Alfredo Farril Pacheco para mí es más que un profesor, es un amigo, es un padre, es un hermano, es un consejero, es alguien muy especial que aportó mucho y aporta todavía a mi carrera. En Tropicana fui su estudiante y gracias a él hoy me encuentro aquí gozando de mucho prestigio a nivel internacional. Pienso que Farril es una fuente de información, de sabiduría infinita. El maestro Alfredo fue mi maestro, valga la redundancia, durante mi carrera de nivel medio en la Escuela Nacional de Arte y el Instituto Superior de Arte, mi licenciatura. El maestro Alfredo tiene un sello que es único, muy particular de su personalidad. Tiene un conocimiento vasto de la percusión, el cual compartió con todos sus estudiantes y en mi caso fue una experiencia increíblemente fortificadora, porque nunca nadie me había enseñado la relación tan grande que tiene la musicalidad con la danza. Alfredo fue un maestro que inspiró no solo mi forma danzaria, y una vez yo me acerqué y le dije que quería ser como él. Fue uno de los maestros o uno de los profesionales que nunca temió a mis ansias de aprendizaje. Me dijo, ¿tú quieres ser como yo? Bueno, si tú quieres ser como yo, lo primero que tienes que hacer es estudiar el tambor. Y después de estudiar el tambor, cada vez que se te dé un solo, tienes que relacionar la historia con la danza para que puedas calzar la personificación y puedas tener una caracterización lo más cercano a como sucede en el foco folclórico. Yo todavía estoy sentado en un lugar y yo oigo un rezo de Changó y yo me erizo. Yo me voy erizando y me voy erizando. Y yo, no. A veces tengo que decir, porque es una cosa como si me estuvieran cantando a mí. Porque es una cosa que ya lo tengo, ya uno lo tiene en su personalidad. Mis clases se distinguen porque, como conozco la mayoría de los cantos, sus significados, la gente dice, usted da clases diferentes porque yo con un paso, yo estoy acostumbrado a hacer esto y usted hace otra cosa con el paso, porque yo estoy haciendo lo que está diciendo el canto. Yo le enseño al alumno lo que el canto está diciendo. Farril para nada es un profesor exigente. Farril es el profesor que te convence de por qué hay que hacer las cosas y tiene una historia y una anécdota detrás de cada movimiento que el bailarín debe conocer y debe aprender. Yo creo que nada se hace porque sí, todo tiene un porqué. Y eso Farril lo tiene muy claro a la hora de enseñar. O sea, a la hora de enseñar Farril, no solo, por eso te decía que más que profesor es maestro. A la hora de enseñarte el paso, te cuenta por qué ese paso y cuánto eso puede funcionar en tu vida, no solo como profesional, sino en tu vida personal. En todo su recorrido por las universidades, por las escuelas, siempre dejó claro en la enseñanza artística la importancia que tiene cuidar desde las raíces, desde el fundamento. También es uno de los maestros que está a favor de la evolución
pero siempre cuidando y respetando el legado de los antecesores que le dejaron toda la cultura que hoy defendemos. Hicimos una obra comunidad que tuvo una gran relevancia en nuestra compañía el año pasado y Alfredo formó parte del grupo que hizo Tata. Yo los convoqué, el director lo aceptó y vinieron los cuadros. Verlo en la escena con nosotros, compartir, fue un momento muy emocionante para todos los jóvenes, para el público que disfrutó eso. Volver a ver a O'Farrill en escena, rememorando una de las escenas del ciclo Congo, una de las obras más antiguas y clásicas que tiene el Conjunto Folclórico Nacional, con la que abrió paso al mundo. Entonces en esa versión que lanzamos, eso le dio un color y un matiz a la obra de cómo el pasado dialoga con el presente y es como las nuevas generaciones también dialogan con las generaciones pasadas y eso genera éxito, genera un diálogo generacional que es lo que va a brindar al público el disfrute del espectáculo. ¿Quién te está haciendo ataque fue lindo? Y cuando fue lindo, y yo un vato, y nadie te cuenta. Para mí fue un privilegio, para mí, yo me sentía a gusto y fui privilegiado por Liván haberme aceptado. O sea, por Liván volverme a decir, ven, vamos a hacer tal cosa. Porque además fue donde tú naciste y fue una obra en la que yo me hice como tal. ¿Te das cuenta? Y para mí yo me siento honrado, honradísimo de que Liván haya pensado en mí. ¿Te das cuenta? Y de volver a la fila del Folclórico Nacional. Fue un momento excepcional porque ese mismo sábado se entregó en el espectáculo Comunidad su Premio Nacional de Danza y qué más orgullo para el Conjunto Folclórico Nacional de Cuba, para el gremio, para todos los defensores de la danza folclórica, que ese día se seleccionó para entregarle el premio a uno de los maestros más grandes que ha dado la danza folclórica, como es Alfredo Farril. A mí me sorprendió, indiscutiblemente, porque no fue que no pensara que lo merecía o no, sino que pensé que había mucha gente que estaban haciendo cosas. Lo que pasa es que después, por ejemplo, donde yo me di cuenta fue cuando me llamaron allá a la cultura. Y yo leí lo que habían hecho otras personas, lo que había hecho yo. Y yo mismo digo, yo he hecho cosas. Yo he hecho cosas, ¿cómo no? Además, yo me lo merezco. Gracias por ese legado, por no cansarse, por elevar la cultura que hoy defendemos. Y es un ejemplo. Y seguirá siendo ejemplo para esta nueva generación. La obra de Alfredo Farril como maestro artista es muy importante. Y yo creo que reconocerlo siempre en esta tierra, que se dice que es una tierra que baila, sí, pero baila al compás de tantos saberes acumulados. Y esos hombres, esas mujeres que van marcando nuestro día a día en la enseñanza de la danza y particularmente de la danza tradicional folclórica popular, la obra de Alfredo Farril es una obra inconmensurable. Su legado está implícito en el folclore de Cuba y nunca lo van a olvidar. Gracias, Alfredo. Gracias por tu postura. Gracias por tu disciplina. Gracias por tu fe en el futuro y gracias por existir. Un beso. Obaibo siareo, obaibo siareo, chango herua malaibo erao, obaoso iluaguaye. Obaibo siareo.
aluya.